Vale, pues nada, muchas gracias. Como ha dicho Ana, os vamos a presentar una herramienta piloto que hemos hecho para un poco abordar uno de los problemas importantes que es, de alguna manera, la desinformación y la desconfianza en los medios de comunicación, que es un área en la que trabajamos. Os voy a presentar primero al equipo, cuál ha sido el problema que hemos intentado resolver, la herramienta que hemos desarrollado y cómo la hemos evaluado en un estudio que hemos hecho posteriormente con usuarios. Veis mi pantalla perfectamente, ¿no? Que no os he preguntado. Sí, sí, perfecto, gracias. Vale. Bueno, pues este ha sido un proyecto en el que hemos participado 4 investigadores del PHRLT de la Universidad Politécnica, yo, Iván, Andrea y Paolo, y también una empresa que se llama Athens Technology Center, que es una empresa griega, como podréis imaginar, con la que hemos colaborado en distintos proyectos y que ha sido nuestro socio en el desarrollo de este proyecto. Este proyecto ha estado financiado por NGI Search, que es un proyecto una iniciativa europea que financia en cascada proyectos innovadores que combinan equipos entre académicos y empresas, startups, que tratan de poner en marcha una nueva generación de instrumentos de búsqueda en Internet. Se presentaron 81 proyectos, de los cuales fueron seleccionados 10 y uno de ellos fue el nuestro. La próxima call será en el mes de junio o julio y podéis consultar en su página web las características de la misma. Son proyectos de un año que exigen un esfuerzo en ese sentido, porque has de hacer todo en un año, ¿no? Tienes que tener ya alguna cosita avanzada. El problema que nosotros tratábamos de abordar y que da sentido a Trust Search es el problema de la desconfianza en las fuentes de información, que de alguna manera está en la base del problema de la desinformación. Por ejemplo, uno de los datos alarmantes del Edelman Trust Barometer del 21 es cómo la desconfianza en todos los tipos de fuentes de información había bajado sustancialmente. Se trata de un survey que se realiza en 28 países con 33.000 personas, es decir, que nos da una idea bastante global del fenómeno de la desconfianza. Una de las cuestiones que nos llamó la atención en ese momento de este barómetro es, por ejemplo, este porcentaje del 61% de personas de todos los países que dice que los medios de comunicación no lo están haciendo bien en lo que refiere a ser objetivos y no partidarios. Este porcentaje del 61%, en concreto en España, era del 73%. Entonces, esta falta de desconfianza en las fuentes trata de abordar desde distintas perspectivas, ¿no? Los investigadores de ciencias de la comunicación desarrollan distinto tipo de proyectos. He cogido este como muestra, pero hay más. Por ejemplo, este se llama All Sides y es un grupo de periodistas que para cada noticia lo que hacen es tratar de mostrar las diferentes visiones de los medios que están como más sesgados hacia una orientación política o hacia otra. Pero detrás de este proyecto lo que hay son humanos seleccionando noticias, ¿no? Y luego, ya más en el terreno de la lingüística computacional, hay distintas iniciativas en Natural Language Processing que lo que plantean es detectar el sesgo de los medios. Esto es uno de los proyectos del equipo liderado por Preslav Nakov, que bueno, lo que hace es, en base al lenguaje que utilizan los medios, calificarlo sobre distintas dimensiones. Nosotros considerábamos, y de ahí arranca Trust Search, que en la conceptualización teórica del problema había que hacer un cambio de paradigma. Es decir, la cuestión es que en general nos centramos en la detección del bias, o sea, en esta idea de lo manipulado versus lo verdadero,
los medios sesgados versus los medios no sesgados, y nos enfocamos sobre todo en la fuente y en el contenido. En cambio, un poco esos porcentajes que hemos visto de desconfianza en los medios, a nosotros lo que nos sugerían es que teníamos que hacer un cambio de paradigma y en vez de tratar de señalar qué medios son sesgados o qué noticias están sesgadas, asumir que el sesgo ideológico es algo natural y característico de nuestras sociedades y promover el desarrollo de un pensamiento crítico. Es decir, cambiar, en vez de intentar mostrar quién dice la verdad y quién no dice la verdad, tratar de mostrar la pluralidad de posiciones, ¿vale? Y focalizarnos no solo en la fuente y el contenido, sino en la interacción entre fuente, contenido y persona. Este es un poco el marco teórico desde el cual nosotros arrancamos con nuestra idea, que nuestra idea era combinar las herramientas de detección de posicionamiento de las que ya dispone la lingüística computacional, lo que conocemos como Stance Detection, y la información sobre la orientación ideológica de los medios. Es decir, tratar de proporcionar al usuario una experiencia de búsqueda que le mostrara la pluralidad de orientaciones ideológicas y a la vez le diera información sobre el contenido de la noticia. Decidimos trabajar con tres topics que son controvertidos: inmigración, cambio climático y la estrategia de vacunación en relación al COVID, y creamos un dataset piloto con 15 cabeceras de medios de comunicación españoles y británicos, porque íbamos a trabajar en español y en inglés, que cubrieran todo el espectro político, ¿no? Para esto seleccionamos estas cabeceras que tenéis aquí españolas: El País, El Mundo, ABC, La Razón, Expansión, El Confidencial, El Salto, Infolibre, bueno, toda esa lista, y una lista equivalente de 15 cabeceras también de noticias que ya disponíamos de su clasificación ideológica en base a fuentes secundarias que las tenéis ahí citadas y que tienen que ver con esa línea de investigación de detección del bias utilizando Natural Language Processing. Esta clasificación debíamos de ponerla a prueba y la pusimos a prueba por dos métodos. Por un lado, hicimos un survey entre expertos en periodismo y en política en España y en Gran Bretaña, y ofrecimos a los medios la posibilidad de autoclasificarse. Y con estas tres informaciones generamos una clasificación final de los medios. Entonces ya teníamos la primera parte, ¿no? Después teníamos que trabajar en la detección del stance y recoger los datos. Lo primero que comprobamos cuando recogimos los datos, que lo hicimos inicialmente utilizando keywords, palabras clave, es que muchas de las noticias que recogíamos no respondían realmente al tema. Es decir, tenían las palabras clave, pero no respondían al tema. Entonces, uno de los investigadores, Andreas Immeri concretamente, propuso cambiar el enfoque y crear el dataset a partir de preguntas reales. Para eso hicimos un estudio piloto con 6 usuarios, a los que les pedimos que, por favor, generaran 3 preguntas para cada uno de los topics, que serían las preguntas que le harían a un instrumento de búsqueda, ¿vale? Y entonces ellos generaron estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué causa el cambio climático? ¿Es posible revertir los efectos del cambio climático? ¿O cómo podemos contribuir nosotros a combatir el cambio climático? Y en ese momento también les pedimos que nos dijeran si tenían alguna opinión sobre esa pregunta que estaban haciendo. Porque en ese momento en el equipo estábamos debatiendo sobre, en realidad, para promover el pensamiento crítico, también es interesante hacerles ver a los usuarios que ellos, cuando van a buscar una información, en realidad ya tienen algunas ideas previas, ¿no?
Y entonces eso lo podíamos incorporar como una aportación al campo del stance detection. O sea, no solo valorar el posicionamiento del documento, sino también valorar en qué medida esa noticia revalidaba o contradecía las opiniones previas que los usuarios tenían. Total, que les pedimos también que hicieran ese tipo de afirmaciones. Vale. Bueno, pues el flujo de trabajo fue el siguiente. A partir de la query, fuimos a partir de las 9 queries que teníamos, 3 por cada topic, fuimos a Google. A partir de esa query seleccionamos 1000 noticias en español y 1000 noticias en inglés que el buscador nos proporcionaba, no sé si eran las 10 primeras páginas que daban respuesta a esa pregunta. Utilizando el ChatGPT hicimos unos resúmenes de esas preguntas y evaluamos que esos resúmenes tenían calidad suficiente. Eso lo hicimos 3 anotadores, evaluaron la calidad de los resúmenes. La verdad es que los resúmenes estaban muy bien. Y entonces lo que hicimos fue aplicar el método de detección de posicionamiento a esos resúmenes. Eso nos servía también para limpiar un poco el contenido de las noticias sobre cosas que no eran relevantes. El problema de la detección del posicionamiento lo abordamos de 2 maneras. Una forma que le llamamos Definition Based Approach evaluaba el stance del documento. Ahora os lo explico un poco más. Y la otra vía evaluaba si el documento revalida o no revalida las opiniones de los usuarios. ¿Vale? Aquí hay un error porque no lo hicimos con ChatGPT, la segunda aproximación la hicimos con BART, ahora lo diré, pero esto es un pequeño error en la diapo. Vale, entonces, en la primera aproximación, que es la que llamamos Definition Based Approach, nosotros le preguntamos al modelo que nos definiera, a ChatGPT, que nos definiera qué era la inmigración, qué era el cambio climático, qué era la vacunación con la estrategia de vacunación con el COVID, y comprobamos que los modelos tenían ideas bastante ajustadas sobre lo que es la opinión social general sobre ese tema, ¿vale? Con lo cual, lo que le preguntamos a ChatGPT, y esta fue la parte que se encargó Iván, es, por favor, asigna una puntuación entre -1 y 1 a cada una de las noticias respecto a si está a favor o en contra de, pues de la inmigración, de combatir el cambio climático o de la estrategia mayoritaria en relación al COVID. Luego os hablaré de las limitaciones y de la evaluación del instrumento. En la User Driven Approach, lo que hicimos fue la pregunta que le hacíamos realmente a los modelos de lenguaje era si el texto daba soporte a la idea del usuario, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue, utilizando ChatGPT, generar entre la pregunta y la opinión del usuario una frase, ¿vale? O sea, imaginaros que la pregunta era ¿qué causa el cambio climático? La opinión del usuario era el exceso de emisiones es lo que causa el cambio climático. Entonces nosotros con ChatGPT generábamos una frase y la contraria. El exceso de emisiones causa el cambio climático o el exceso de emisiones no no tiene ninguna correlación con el cambio climático. Aquí lo que aplicamos es el campo de conocimiento del entailment, que la verdad es que no sé muy bien cómo traducirlo al castellano, pero creo que es como el alineamiento, que es, dado un texto, dado una premisa y dado una hipótesis, en qué medida existe una relación positiva o negativa en relación a esa, entre premisa y hipótesis. Para eso utilizamos un transformer denominado BART, esto lo hizo Andrea
Simeri, que es otro miembro del equipo, y lo que evaluaba es en qué medida se daba soporte o no la noticia a la opinión del usuario, ¿vale? Bueno, pues la aplicación la tenéis accesible en este enlace que tenéis en esta diapositiva. No voy a cambiar al modelo real, he hecho unos pantallazos, pero vosotros podéis jugar con esa dirección y podéis probarla en tiempo real, la aplicación. Lo primero que hace el usuario es seleccionar el lenguaje, la lengua, perdón, después el topic, climate change, COVID vaccination o immigration, después la query, y cuando ha seleccionado la query tiene varias opciones, puede decir que no tiene opinión y entonces se va a definition based approach, o decir que tiene alguna de estas tres opiniones y entonces va a evaluar el modelo que hemos llamado user driven approach. Después, entonces, en ese momento, la aplicación te devuelve este gráfico. En este gráfico están los medios de comunicación clasificados por su ideología política en el eje de abscisas y por si están a favor o en contra del tema en el eje de ordenadas. Y hay un código de colores también que indica si la orientación política de los medios. La otra opción de visualización que tienes es una lista, ¿vale? Una lista en la que las noticias están ordenadas por stands y también está la orientación ideológica de los medios. La idea es que esta visualización inicial, lo que de entrada te permite apreciar es que hay medios de comunicación que tienen la misma posición en cuanto a la noticia, pero que tienen ideologías diferentes. Vale, entonces, una vez tú te vas a cada uno de esos puntitos, señalas un puntito, te sale el titular de la noticia, te sale, la aplicación te ofrece también el año de creación del medio de comunicación, que creemos que es un dato importante para valorar la fiabilidad del medio, su ideología y su tráfico en Internet, es decir, cuántas visitas ha tenido en el último año, que eso también tiene que ver con el tamaño de los puntos en el gráfico. Una vez clicas en el titular, te sale el resumen, y si clicas en el titular del resumen, vas directamente a la noticia original, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, una vez teníamos ya esta herramienta piloto, que la idea es que pudiera ser incorporada por empresas que se dedican a la búsqueda de noticias, a ofrecer noticias a los buscadores, vamos, dijimos, bueno, vamos a ver si esto es efectivo o no es efectivo en cuanto a la promoción de un pensamiento crítico, ¿vale? Entonces hicimos un estudio con usuarios reales, 41 estudiantes universitarios. Yo soy profesora de Psicología Social en la Universidad de Valencia y entonces en una de mis clases prácticas, pues 41 estudiantes entre 20 y 26 años participaron en el estudio. Es decir, trabajaron con la app directamente. Las respuestas eran anónimas, ¿vale? Para que yo no podía saber lo que ellos pensaban. No os voy a contar todo el estudio que hicimos porque es muy largo, solo un poquitín. Lo primero que hicimos fue evaluar su predisposición, la predisposición de cada sujeto hacia el pensamiento crítico, utilizando una escala que se llama Critical Thinking Disposition. Una vez habían respondido a esa escala, les preguntamos, les ofrecimos una definición de pensamiento crítico, les dijimos lo que era, pensábamos que era pues, una reflexión y una evaluación y un razonamiento detenido antes de emitir una opinión o tomar una decisión. Después de eso, les dijimos que realizaran una búsqueda. Es un diseño intrasujetos, ¿eh? O sea, primero buscaron en Google y luego buscaron en Trasearch. Les dijimos que hicieran una búsqueda en Google de esta pregunta, cómo el cambio climático podía ser combatido por los ciudadanos, y les dijimos que después evaluaran en qué medida Google promovía estas habilidades. Permitía la exploración
de varios posicionamientos, mostraba las diferencias entre los medios de comunicación, te promovía que consultaras fuentes que no hubieras consultado de otra manera. Vale, eso lo hicieron con Google y evaluaron Google. Después experimentaron con Trust Search y evaluaron Trust Search con las mismas preguntas, ¿vale? Y después volvieron a responder la escala de Critical Thinking Disposition. Os voy a presentar solo un par de resultados, 3 resultados, porque si no es muy largo, pero bueno, los resultados han sido bastante prometedores en el sentido en el que, pues por ejemplo, en el ítem, estas son las medias, porque a estos ítems se respondía con una escala Likert, entonces hicimos una comparación de medias entre Google y Trust Search, el mismo sujeto evaluando Google o evaluando Trust Search. Entonces, por ejemplo, en el ítem permite explorar diferentes posicionamientos del mismo tema. Trust Search es significativamente mejor valorado que Google. Te permite consultar fuentes de información a las que inicialmente no habrías acudido. Trust Search es mejor valorado y las medias son estadísticamente significativas. Las diferencias entre las medias son estadísticamente significativas. O, por ejemplo, en esta evaluación final, cuando les preguntamos en qué medida piensas que la herramienta promueve el pensamiento crítico, también Trust Search salía mejor valorada que Google y las medias se diferenciaban significativamente. Pues bueno, esto es lo que hemos hecho. ¿Qué conclusión? Bueno, el modelo tiene limitaciones. Las limitaciones las tiene en la detección del stance. Si queréis ya puedo dejar de compartir pantalla porque simplemente es agradeceros ya la atención. En este GitLab que tenéis aquí tenéis todos los códigos que hemos utilizado tanto para la recolección de los datos como para el cómputo del stance, como para la visualización de la app. Y si queréis ahora podemos hablar de las limitaciones del modelo, que también las tiene, porque no son perfectos en la detección del stance. No sé si me ha ajustado al tiempo, espero que sí. Sí, muchas gracias, Berta. Muy interesante todo lo que habéis estado haciendo y los resultados, y me imagino que sobre todo en el sector de comunicación y periodistas, no sé si lo estáis dando a conocer en ese entorno o si os han dado ya algún feedback. Pues estamos empezando a darlo a conocer porque el proyecto era un proyecto de un año, termina el 16 de abril, es decir, no ha terminado, pero ya hemos terminado con las entregas y entonces ahora estamos, pues esta es la primera actividad de difusión que hacemos. A ver, la empresa griega que colabora con nosotros es una empresa que tiene una plataforma de colaboración con periodistas de fact-checking. O sea, es una de las principales empresas que se dedica a elaborar herramientas para fact-checkers en Europa. Con lo cual, esa empresa va a tener, tiene toda esa red de periodistas que colaboran con ellos en fact-checking y serán los que nos darán el feedback, supongo. Bueno, pues ya nos irás contando. Muchas gracias. Tenemos preguntas. A ver. Una pregunta, Berta. Cuando estabas Dime. contando algunas de estas cosas y las preguntas que habéis planteado y cómo lo habéis hecho, me estaba recordando mucho a la teoría, ¿no?, de esquemas argumentativos, ¿no?, de Walton o de Killing o lo que sea. Entonces, ¿lo habéis utilizado? Porque ahí hay mucho hecho también, ¿no? Pues Desde el no, punto no de... lo hemos utilizado porque te voy a explicar. Conecta con esa teoría, conectamos con esa teoría a mitad del proyecto. Es decir, introducimos el tema de los argumentos en el que las personas empiezan también a decir cuáles son sus opiniones, un poco a mitad del proyecto. Cuando se nos ocurre también preguntarles a los usuarios qué ideas previas tienen. Y lo cierto es que es una buena idea valorar cómo conectaría con ese marco teórico lo que hemos estado haciendo. Nosotros llevamos tiempo trabajando con esto, ¿no?, con teoría argumentativa, sobre todo Estela Eras, ¿no?
ha hecho muchas cosas. Justamente el lunes a las 3:30 da una charla un chaval nuestro que ahora está en Dundee, contratado allí, trabajando con el mayor grupo que hay en temas de argumentación en Europa, y viene a dar una charla aquí, creo que es a las 3:30. Ramón 2. Pues sí que puedo Igual os asistir porque tengo clase interesa. a las 5. Ah, no, tenemos una conferencia en la Creo que UPV. sea el martes, Vicente. O el martes, bueno, a mí no me hagas mucho caso con lo de las fechas. Muy buena. Bueno, si es el martes, fenomenal. Entonces, Ya te digo, Ramón hizo la tesis en esto, ¿no? En un modelo de argumentación. Y es que lo estabas contando y son cosas que hemos estado discutiendo, que hemos estado viendo. pues estaría muy bien hablarlo, porque la verdad es que, bueno, es que estas cosas son interesantes, lo de los matinales, justamente por esto, ¿no? También para ver Sí, qué posibilidades de confluencia pueden haber. Muy bien. Enhorabuena, muy buen trabajo. Muchas gracias. Bueno, Esther. creo que tenemos fin. Pregunta de Esther. Sí, yo tengo dos. Habéis hablado de que habéis hecho la comparativa entre medios nacionales, bueno, medios españoles y medios británicos. Quería saber un poco si los resultados que os han arrojado son diferentes o son muy parejos. Y luego, las noticias que habéis escogido como fuente de estudio y análisis son muy sociales. No sé si tenían un objetivo concreto, ya que, por ejemplo, otros temas que no son tan sociales, por un lado están los políticos, que son más controvertidos, pero por otros hay temas que hay como sesgo de información y mucha tendencia a fake news, pero como no son tan sociales, pasan más desapercibidos y esos son casi los más peligrosos. Entonces quería que me explicaras las dos cosas. Por una parte, la comparativa, y por otra, ¿por qué os habéis centrado en esos temas en concreto? Sí, a ver, la comparativa, lo que te puedo decir es que los modelos funcionan mejor con el inglés que con el castellano en la detección del stance, que esto es conocido, en general es una cosa que sucede. ¿Por qué? Pues porque están entrenados con más datos y entonces esto es lo único que hemos comparado entre las dos lenguas, de momento, ¿vale? Y el tipo de errores que los modelos cometen es más o menos parecido, porque sí que hemos hecho una anotación, ese corpus de 1000 noticias, hemos hecho una anotación manual por parte de los anotadores para comprobar en qué se diferenciaba, o sea, qué errores cometía el modelo. Eso todavía no lo hemos analizado, estamos ahí. Un error típico del modelo es que los humanos sí que saben que cuando tú estás criticando, por ejemplo, una actuación en el terreno de la inmigración, en realidad estás defendiendo a los inmigrantes, cuando estás criticando cómo están pongamos, de hacinados en un tal y tal, y el modelo considera que estás en contra de la inmigración, a veces, porque como utilizas mucho lenguaje negativo, hace una inferencia equivocada, ¿vale? O sea, esa es la única comparación que te puedo decir entre lenguas, ¿vale? Que los modelos funcionan mejor en inglés, pero que los dos hacen los mismos errores. Y luego elegimos esos temas porque son temas que trabajamos en el grupo. O sea, el grupo que dirige Paolo trabaja sobre desinformación en temas muy sociales, misoginia, inmigración, cambio climático, y estábamos también en un proyecto sobre las teorías de la conspiración que tenía como objeto el COVID, las teorías de la conspiración en salud, ¿vale? Y entonces nos venía bien proponer esos 3 topics, pero estoy de acuerdo contigo que el tema introduce una variable importante, ¿sabes? O sea, es decir, que puede ser que deberíamos también de tratar temas que son menos controvertidos en ese sentido y que, sin embargo, están también generando mucha desinformación. Quería preguntarte también si os habéis puesto directamente en contacto con algún medio de comunicación para transmitirle que estáis haciendo este proyecto, o viceversa, si ha habido, pues, un poco la línea de lo que preguntaba Ana, ese feedback, pero directamente con medios, o sea, con nombres y apellidos. Sí, nosotros les hemos escrito para ver si se querían autocategorizar ideológicamente. No han respondido. Pero sinceramente no hemos empezado todavía
esa parte, Esther, porque es que no teníamos el producto. O sea, es que el producto, el último milestone es el 16 de abril, lo hemos presentado ya y entonces estamos un poco empezando a ver estas cuestiones de difusión, cómo las hacemos. Lo que pasa es que en el survey, cuando fuimos a categorizar ideológicamente los medios, sí que contactamos con periodistas, porque en el survey español participaron unos 30 periodistas y expertos en política, pero más periodistas, y en el survey inglés unos 20. Entonces, el feedback que nos dieron ellos es que la dimensión derecha-izquierda, por ejemplo, no es la relevante para calificar a los medios de comunicación ingleses, que se clasifican más claramente entre populistas o más elitistas. Es decir, bueno, ellos tienen este tipo de prensa. Entonces, a ver, ahí había algún feedback por parte de los periodistas, pero no tenemos no hemos hecho ese proceso real, porque es que de todas formas los modelos tienen que perfeccionarse. O sea, es decir, los modelos de Stines no están tan evolucionados como para que, como para que el paso siguiente sea verificar la utilidad de esto para los medios. Desde mi humilde opinión, hay que mejorar los modelos, ver en qué se equivocan para que el producto en sí tenga más validez, ¿vale? Porque en la detección del stand se equivocan. No es, o sea, aciertan en un 60%, it was a 60%. The mistakes of in the analysis of the mistakes that we did. Like 66% correlation. Había una correlación de más o menos del 60% de aciertos. El informe sobre limitaciones está en el GitLab también. O sea, hemos hecho un informe sobre limitaciones de los modelos que está disponible en el GitLab. Entonces, yo creo que estamos más aún ahí que en una fase de transferencia directa.